Quisiera invitarles, si son tan amables, por favor, a que me acompañen al Salmo capítulo 11, específicamente desde sus versos 3 en adelante. Salmo capítulo 11, verso 3 en adelante. Y hoy damos inicio a una serie de enseñanzas bajo el tema El Fundamento. Y la enseñanza de hoy tiene como enfoque: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así que cuando tenga usted la escritura allí, me acompaña, y quiero aprovechar y saludar a todas aquellas personas que se conectan con esta enseñanza por medio de la palabra del Señor. Y les saludamos desde acá, desde Santiago, República Dominicana, desde esta congregación cristiana central. Para todos, abundante paz en Cristo Jesús. Salmo capítulo 11, versículo 3 en adelante, declara la escritura de la siguiente manera: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa es una pregunta. Mas el salmista dice: el Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y Él prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo, ama la misericordia, la justicia, y al hombre recto mirará su rostro. Reitero el verso 3: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La temática a agotar en esta serie es sobre el fundamento, y hoy hablaremos de qué ha de hacer el justo. Es interesante el planteamiento que hace el salmista en esta declaración. Vemos cómo hay una pregunta implícita hecha primeramente como una reflexión interna y luego expresada para que nosotros podamos meditar en ella. Y es que la realidad que plantea este pasaje tiene un problema de fondo, un tanto filosófico, en vista del desmoronamiento que existió en su momento en lo que se conocía como una sociedad teocrática, entiéndase, guiada, regida por los principios de Dios. Y es que si estudiamos la historia nos damos cuenta que hubo un profeta de nombre Samuel que un día decidió orar al Señor y preguntarle al Señor algo referente a lo que era el cómo eran tomados en cuenta sus principios para poder regir los destinos de una generación. Así que un día este profeta llamado Samuel, con 45 años de un ministerio íntegro, intachable, efectivo, y un ministerio que honró el nombre del Señor, va delante de la presencia del Señor y le dice: Señor, por mucho tiempo tu palabra y dirección ha sido un referente para las generaciones, pero este pueblo ha decidido que en vez de escucharte a ti, quieren que más bien, en vez de ser la teocracia, la dirección de la palabra de Dios que les guíe, la democracia, la decisión del hombre sea quien guíe sus pasos. Y él le decía: Señor, me han desechado a mí que te represento, y han desechado tu palabra. Pero Dios le decía a Samuel: a ti no es quien te han desechado, sino a mí, porque la palabra que has hablado de parte mía es aquella que ahora no quieren recibir. Así que el salmista entonces entra en una especie de crisis. El salmista hace una profunda reflexión. Y la reflexión que hace el salmista es que él dice: si fuesen destruidos los fundamentos, entiéndase, lo que nos sostiene, entonces la pregunta es: ¿en dónde se
apoyará, se sustentará. ¿Y cuál es la garantía del justo si sus fundamentos fueren destruidos o socavados? Esta es la realidad que involucra este salmo específicamente en su capítulo 11, versículo 3. Sin embargo, la respuesta no se hace esperar. Si usted sigue estudiando el resto de este salmo, capítulo 11, el mismo que formula la pregunta también trae la respuesta al asunto. Y hay tres realidades que este salmo deja por sentado en los versos siguientes. La primera realidad es que Dios está en su santo templo. Por lo tanto, Dios seguirá ocupando el lugar extraordinario de preeminencia, de autoridad, de dominio en medio de los caos y del tiempo más difícil que se pueda vivir sobre la faz de la tierra. Aún se destruyesen todos los fundamentos, Dios seguirá siendo Dios. Él está en su santo templo y Él gobierna por encima de toda circunstancia. Lo segundo es que Dios tiene en el cielo su trono. Y no solo está, sino que desde allí gobierna con poder y autoridad. Por lo tanto, la tercera realidad es que Dios ve y examina a aquellos que le aman y se acercan a Él con un corazón íntegro. Así que tres realidades planteadas por el salmista dan a entender que aunque todo fuese destruido, queda algo que nadie podrá destruir. Es ese fundamento inamovible, es esa realidad de nuestra confianza. Y aquí la reflexión profunda es: si se destruyen los fundamentos, ¿en dónde aparecerá el justo? Cuando la Escritura habla la palabra referente a fundamento, una palabra que no solamente es del Nuevo Pacto, sino que desde tiempo antiguo, vamos a ver en lo adelante cómo la Escritura la resalta. Hablar de fundamento significa algo muy interesante. El fundamento es la base que sostiene todo lo que está siendo edificado, construido, o todo lo que ha sido edificado y construido en un momento determinado. Hablar de fundamento es hablar de cimiento, es hablar de sostenibilidad en el tiempo. Todo lo que no cuenta con un fundamento sólido está propenso, expuesto y destinado a colapsar. Todo lo que no tiene un buen fundamento le espera una realidad llamada catástrofe. Por lo tanto, el fundamento es determinante para poder conocer qué va a pasar con lo que yo estoy construyendo o con lo que yo estoy edificando. Y ante esta realidad, entonces este versículo nos llama la atención y es aplicable para con nosotros en nuestro tiempo. Para nadie es un secreto que vivimos en días, y nos ha tocado días en la faz de la tierra, donde los fundamentos de nuestra sociedad están siendo socavados. En pocas palabras, todo lo que tiene que ver con fundamentos de fe, todo lo que tiene que ver con los fundamentos de nuestros valores, todo lo que tiene que ver con fundamentos de todo lo que constituye una sociedad, como lo es la familia, está siendo socavado en nuestro tiempo. Tan cierto es todo esto que aún la corrección que la Biblia habla de ella está siendo cuestionada. Y la Biblia dice que quien no es corregido y disciplinado es un bastardo, y un bastardo es uno que no tiene padre, que se cría por su cuenta. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra y los principios, está siendo sacado de en medio en un tiempo y en un mundo que aspira a que vivamos sin fundamento, y vivir sin fundamento implica destinar a corto o largo plazo el colapso de una sociedad y de una generación. Así que nos llama la atención que en nuestro tiempo debemos de reflexionar que como hijos de Dios en Cristo, usted y yo debemos de estar sostenidos en el fundamento que es inamovible, que no colapsará, que tiene garantía de que aunque los reinos de este mundo pasen, todo sistema colapse, ese fundamento quedará
con permanencia, con sostenibilidad en el tiempo, podrá dar el resultado para el cual Dios lo ha establecido. Y esa realidad entonces plantea que así como vivimos en días donde el hombre ha decidido vivir separado de Dios, sin esperanza, pretendiendo imponer ideologías para destruir principios que emanan del fundamento de la palabra del Señor, entonces vemos hoy cómo más que nunca hace falta verificar cuál es el fundamento que nos sostiene. La pregunta entonces que hace el Salmo 11 en su versículo 3 es: si todos los fundamentos fueran destruidos, ¿en dónde se refugiará y aparecerá el justo? Y el punto aquí es sumamente interesante, porque está hablando de fundamentos en plural, pero hay un fundamento en singular que es de quien dependen todos los demás fundamentos. Ese fundamento en singular es aquella roca que la Biblia dice que es la piedra principal del ángulo. Desde tiempo antiguo los profetas plantean a Cristo como el fundamento que sostiene todo lo que tiene que ver con la casa del Señor. Aquella roca de caída, roca de tropiezo. Aunque no es el tema en este día, hay pasajes en los evangelios que hablan de que cuando una casa es edificada correctamente hay que asegurarse que ésta esté sobre la roca. Porque si la casa no está sobre la roca y es edificada sobre la arena, cuando vengan vientos de ímpetus, cuando vengan olas y cuando vengan tormentas, esa casa colapsará porque no está fundamentada de la manera correcta. No se encuentra sobre la roca. Y la roca de la que está hablando acá es Jesucristo. Esa roca que la Escritura establece y plantea que es la roca inconmovible, el fundamento eterno de parte del Señor. Así que fundamento es principio base sobre lo cual algo se sostiene, sobre lo cual está siendo edificado. Y el primer paso para poder edificar correctamente es edificar en un fundamento sólido. Pero cuando alguien está edificando, cuando se está haciendo un edificio, si usted observa los pasos a tomar en cuenta, se dará entonces por entendido que todo el que está edificando con garantía de sostenibilidad en el tiempo, tiene que comenzar a cavar. Y cavar implica remover las capas falsas o no sólidas que están en la superficie de un terreno. Si usted empieza a cavar para hacer una edificación, usted se va a dar cuenta que va a extraer tierra, en algún momento va a extraer arena, en algún momento va a extraer algún tipo de piedra arcillosa, una piedra que no es sólida, hasta llegar a lo sólido que tiene que ver con la roca, aquello que es inamovible y aquello que en realidad puede traer garantía de que lo que se está edificando podrá ser sostenible en el tiempo. El riesgo de todo esto es que nosotros vivimos en una generación y sociedad que no tiene mucho énfasis ni interés en lo que es invisible, sino en lo que es visible. Por eso usted nota que lo superficial hoy en día es más demandado que lo que en realidad es esencial. Por eso usted nota al hombre guiarse por las apariencias. Por eso usted ve que mientras más estética tenemos en nuestro tiempo, más personas esbeltas, más cerebros vacíos y existencias vanas tenemos en nuestro momento. Porque lo superficial le ha ganado a lo esencial. Porque vivimos en una generación excesivamente enfocada en lo que se ve y descuidada de lo que no se ve. Pero para este edificio existir, por ejemplo, usted tiene aspectos estéticos exteriores que tiene que ver con ventanas, pinturas, andamiajes, entre otras cosas. Pero nada de esto estuviera sostenido si no fuera por una estructura interna que se llama fundamento, que se llama base, que sostiene lo que se ve, pero aquello que en realidad sostiene no es lo visible, sino aquello que está invisible. Así que si usted quita el énfasis en lo que no se ve y lo pone solo en lo pasajero que se ve, usted se puede sostener por un tiempo,
Pero va a llegar el día donde aquello en lo que usted ha puesto su confianza lo va a defraudar y va a colapsar. Ante esa realidad, entonces, el panorama actual es que hoy tenemos cantidad de personas afligidas, decepcionadas, colapsadas emocionalmente, porque su confianza no estuvo en el fundamento, sino que estuvo en lo periférico, en lo pasajero, en lo temporal. Y días vienen donde el fuego de la prueba pondrá en evidencia cuál es el real fundamento que nos sostiene, qué es lo que nos sustenta. Pero los fundamentos que sustentan una estructura regularmente no se ven. Son aquellas cosas en lo que no se pone tanto énfasis. Aquello que es visible no sustenta lo invisible, sino que por el contrario, lo invisible es lo que sustenta lo visible. Existe una especie de sutil amenaza contra los fundamentos de una sociedad. Todo lo que tiene que ver con principios de fe hoy en día está en juego. Todo lo que tiene que ver con valores hoy en día es como si ya nada fuera nada. Todo lo que tiene que ver con el núcleo que sostiene una sociedad llamado la familia está en riesgo en este momento. Por eso el índice de divorcio está tan alto, que hoy día es cifras exageradas que vemos, incluyendo en el evangelio mismo. Porque para muchos el matrimonio es un pedazo de papel que se firma y se rompe cuando a usted ya no le interesa. Pero la realidad es que el principio escritural es que establece, según Efesios 5:23, que establecer una familia tiene que tener como fundamento y base principal a Cristo, que es la cabeza de todo matrimonio, el hombre como representante de Cristo y el orden divino operando en ese hogar. Si bien es cierto, cuando vemos hoy la realidad, vemos que las ideologías de género conspiran para todo lo contrario. Yo tengo hijos, sé que muchos de los que están aquí tenemos hijos. ¿Qué padre no anhela poder ver una descendencia en sus hijos? ¿Qué padre no anhela ver perpetuada la herencia espiritual, el legado, los principios, la fe, todo lo que usted ha trabajado, todo lo que usted ha hecho en su vida y ha construido? Pero si vamos a darle paso por querer congraciarnos con el humanismo, a todo lo que tiene que ver con estas líneas que promueven todas las ideologías de género, usted puede caerle bien a muchas personas congraciándose con lo que es contrario al diseño de Dios. Pero usted está tentando contra una descendencia, porque no existe forma de reproducir una generación conforme al orden divino entre hombre y hombre y mujer. No la hay. Y si hubiera algo semejante, se llama la adopción. Y de alguna forma un hombre y una mujer tuvo que haber procreado a quien se va a adoptar en algún momento. Entonces la realidad es que vivimos días que demandan reenfoques y reflexiones profundas, y dentro de ellas se encuentra la base que sostiene una sociedad. No existe una sociedad que pueda ser una sociedad genuina, operacional, válida, si no existe un núcleo pequeño que la compone llamado la familia. Sin familia no hay sociedad, y no existe sociedad si no hay familia. Por lo tanto, esto implica que cuando se está socavando los fundamentos, hay algo que el justo se debe de preguntar, y es que en todo aquello en que hemos sido sostenidos tradicional, históricamente, generacionalmente, encuentra ahora un riesgo amplificado, y la pregunta es: ¿en dónde se refugiará y en qué se sostendrá el justo si todo lo demás se encuentra tambaleando? Entender que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía nos lleva a reflexionar en algunos pasajes bíblicos. Uno de ellos es Hebreos 11:3. Dice esto: lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero la Biblia usa un lenguaje metafórico cuando habla de fundamento para hablar de alguien que es el fundamento. Así que 1 Corintios 3:13, cito 3 pasajes, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primeramente el salmista decía: si fuesen destruidos los fundamentos,
en plural. Pero cuando está hablando aquí Corintios, Pablo dice, nadie puede poner un fundamento como el que ya está puesto, que se llama Jesucristo mismo. Por lo tanto, Pablo está presentando un fundamento en singular, que es de quien dependen los fundamentos en plural. Todo lo demás, los principios de fe, la familia, los valores, todo lo que compone una sociedad, depende de ese fundamento. Y si Cristo no es el objetivo principal, todo lo demás se encuentra en riesgo. Así que 1 Corintios 3:13 plantea a Cristo como el fundamento en quien se sustenta y se sostiene su iglesia. Efesios 3:20 entonces dice, o 2:20, perdón, dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Hebreos 6:1 habla de ir hacia adelante, no echando otra vez el fundamento de una fe en obras muertas. Y cuando aquí la Escritura habla de fe en obras muertas, es necesario reflexionar lo siguiente: ¿qué es una obra muerta? ¿Cuál es la diferencia entre una obra muerta y una obra viva, o una obra que conduce a la vida? Cuando nosotros abrazamos la fe en el Evangelio y abrazamos principios, tradiciones y costumbres, pero en esa tradición Cristo no está presente, entonces por bonito y agradable y por religioso que se vea lo que estamos haciendo, estamos participando de una obra muerta. Juan en su capítulo 14 versículo 6 dice que Jesús mismo dijo: porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si Cristo está en lo que yo estoy haciendo, esa obra tendrá vida y comunicará vida. Pero si Cristo no es el centro, objetivo y fundamento de lo que yo estoy haciendo, eso será una obra que conducirá a la muerte. Por lo tanto, hay una cantidad de obras muertas aún en el Evangelio, tradiciones, costumbres y asuntos que fueron agradables para nosotros, pero no nos conducen a ningún lugar, no nos llevan a un punto en donde podamos crecer en la verdad y en el fundamento de aquel que todo lo llena en todo. Pero cuando vemos toda esta realidad, encontramos que ese mismo fundamento a que hace referencia la Escritura se convierte en la base sobre cual algo descansa. Por ejemplo, nosotros vivimos en una nación que por la posición geográfica y litoral estamos expuestos a fenómenos atmosféricos que continuamente nos visitan año tras año. Huracanes, tormentas y diferentes tipos de acontecimientos, incluyendo telúricos. Cuando uno oye la amenaza de una tormenta, la primera cosa en la que uno piensa es si donde vive tiene una base y un fundamento firme. Si usted sabe que tiene un buen fundamento, usted duerme tranquilo esa noche. Pero si usted sabe que construyó mal o que hizo una obra que no tenía una supervisión legal o de alguna manera violó los principios de la edificación, usted va a estar asustado porque usted sabe que cuando venga la tormenta eso va a colapsar y mínimo será quien pague con la vida, usted o aquellos que sean parte de su familia. Pero cuando uno tiene el fundamento correcto, uno entra en una posición de reposo y de paz, porque sabe que puede estar confiado en medio de la adversidad y de la tormenta, no porque sea mejor que nadie, sino porque tiene el fundamento bien establecido. Pero el fundamento de todo lo creado, plantea la Escritura, que lo tiene el Señor. No hay nada en este mundo que exista y subsista de no ser por Él. Por eso Colosenses dice que todo lo que existe fue hecho por Él, en Él y para Él. Y Él es que sustenta lo que ha creado, incluyéndonos a nosotros. Así que entonces la Escritura plantea lo siguiente, dos pasajes bíblicos. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 8, dice de la siguiente manera, dice: la tierra fue conmovida, se conmovieron
los cimientos porque tembló la tierra y se estremecieron porque se indignó él. Voy a repetirlo. La tierra fue conmovida, tembló y los cimientos se sacudieron porque él se enojó. Cuando usted mira este pasaje se da cuenta que no hay algo más sólido que la tierra. Cualquier otra cosa puede ser movible excepto la tierra donde todo reposa. Pero aún la tierra misma se conmueve y tiembla cuando quien sostiene el fundamento entonces se siente incómodo con lo que ha creado. Luego entonces la escritura plantea en Job 38:4 una pregunta que Dios le hace a Job en un momento determinado. Job pasó por momentos difíciles, pruebas cual pocos humanos han podido soportar, adversidad, pérdidas significativas. Y cuando Job quiso caer en el estado de la frustración o de la decepción, o preguntas similares a las que se hizo el salmista, si se destruyen los fundamentos, ¿dónde termina el justo? Entonces Dios le hace una pregunta a Job muy interesante, que usted la encuentra en Job capítulo 38, versículo 4. Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Job 38:4. Y lo que Dios está haciendo es llevar a Job a una reflexión interna, porque todo lo que vemos en este cosmos, en este mundo, esta creación, el firmamento, los cielos, todo lo que usted y yo podemos ver, son fundamentos naturales que expresan un fundamento espiritual, porque nada de lo que existe fue creado por sí mismo, sino que hubo un creador que intervino detrás de todo lo existente. Ante esa realidad entonces la escritura plantea que todo aquello que quiera tener garantía de sostenibilidad en el tiempo tiene que estar fundamentado en algo sólido. Todo aquello que queramos saber cuánto soportará, cuánto durará, tiene que revisarse cuál es la base que lo sostiene. Y ante esa realidad entonces encontramos que cuando se habla en la escritura de fundamento, se está hablando nada más y nada menos de lo ilustrativo a Cristo, aquel que es la garantía de sustento de toda la creación y de todo lo creado, aquel en quien no hay sombra de variación. Y es que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos sido desenfocados del fundamento sólido para poner nuestra confianza en otras cosas que no tienen garantía de sostenibilidad. Porque vivimos en días donde las personas abrazan cualquier tipo de cosa de la cual sustentarse en una falsa seguridad y esperanza, menos que en Dios, que es el único que nunca se apaga, ni falla, ni se desconecta, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero después todo lo demás, todo puede colapsar. La pregunta es: si fueran destruidos los fundamentos, ¿en dónde se refugiará el justo? Y la respuesta es: si el justo ha conocido el verdadero fundamento que es Cristo, entonces estará seguro. Pero si el justo solamente se ha basado en aspectos superficiales, aún aquellos que dicen ser justos, podremos ver el colapso en este tiempo. Y por esa razón vemos como tantos creyentes ya no tienen en estos días la fe que antes tenían. Por eso vemos como tantas personas están volviendo atrás, porque su fundamento fue tan superficial que cuando cambió el panorama de la tierra, empezó a cambiar su fe y su enfoque. Hay personas que creen más a lo que dice Discovery Channel que a lo que dice la palabra de Dios. Hay otros que su estabilidad emocional depende del precio de las monedas globales. Si usted toca la economía global y la bolsa de valores se tambalea, hay gente que amanece en depresión, porque su gozo y su felicidad no depende de Cristo, sino de las circunstancias del momento. Hay matrimonios edificados en novelas, hay familias sostenidas
en imágenes de actores de Hollywood. Porque vivimos en un tiempo donde el referente de lo visual se está convirtiendo en una especie de base para sostener nuestro estilo de vida. Y hay cosas que usted no puede proyectarse en ellas porque usted no es un actor, usted es una persona que vive en tiempo real realidades a blanco y negro. Los actores siempre se levantan peinados, casi no van al baño y todos viven una vida perfecta. Si usted va detrás de ellos, usted encuentra el desastre existencial. Porque detrás de la actuación hay una realidad que no se compensa con la imagen que vemos por fuera. Proyectarse en esto es una autodestrucción. Vivir en el entendimiento de que vamos a tener retos, vamos a tener desafíos, pero por encima de todo nuestra vida está sostenida en el Señor, el fundamento que hará que nuestra casa no colapse cuando venga el viento, la tormenta, todo tipo de marea en nuestra contra. Es cuando nuestra confianza está depositada en Cristo. Y vivimos días sumamente significativos sobre la faz de la tierra. Días proféticos que son la antesala del retorno eminente de Cristo a esta realidad, en donde veremos grandes acontecimientos, pero también veremos una descomposición en el estilo de vida y comportamiento del ser humano. Por causa de la maldad, el amor de muchos más que nunca en este tiempo se enfriará. Vemos cómo muchas personas negarán la fe volviendo atrás y entrando en estados de apostasía. Vemos cómo hoy día lo que fueron valores y principios ya valen absolutamente nada. Porque estamos en un tiempo peligroso que es la antesala del retorno eminente de Cristo nuestro Señor, quien hace más de 2000 años fue ascendido, exaltado, glorificado, luego de ser resucitado, crucificado, haber cumplido el propósito eterno de Dios en la cruz, pero prometió y dijo que retornaría, pero dijo que retornaría por una iglesia que guardara sus vestidos, que tiene que ver con la justicia y la santidad de la verdad. Es aquella en la que debe de vivir un hijo de Dios. Entender esta realidad nos hace estar afirmados, saber que todo lo demás en algún momento pasará. Todo lo que usted pueda creer sólido, firme, en donde esté su enfoque y su confianza, se puede desvanecer, pero el único que permanecerá para siempre es el Señor. Y la Escritura plantea a Él fundamento como Cristo, aquel que debe de sostener la realidad de nuestra fe, confianza, familia, matrimonio, futuro, proyecto y todo lo que nosotros queramos hacer. Nuestra descendencia, nuestras generaciones, todo debe de ser trasladado, si no lo hemos hecho, a la imagen y semejanza para que tenga como fundamento a Cristo y pueda prevalecer por difícil que sea el tiempo. Así que la Escritura plantea a Cristo como fundamento. Si usted puede, por favor, estudie Mateo capítulo 7, versículo 25. Mateo capítulo 7, versículo 25 tiene un planteamiento muy relevante. Y es que Mateo capítulo 7, verso 25 plantea una casa edificada sobre la arena y plantea otra casa edificada sobre la roca. Lo que dice el texto bíblico en un momento es: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Diga conmigo: lluvias, ríos y vientos. Tres realidades diferentes. Allí están las predecibles, las impredecibles y aquellas para que nunca le mandan un email o un anuncio previo para que usted se prepare, sino que el día malo llega solo cuando usted menos lo está esperando. Lluvias, ríos y vientos. Pero las tres pegaron con ímpetu contra aquella casa. La casa que estaba edificada sobre la arena colapsó, porque pudo haber estado bien edificada, pudo ser una casa con buenos materiales. El problema era que no tenía un buen fundamento, porque la arena no es buen fundamento para construir y edificar.
La segunda casa, que estaba edificada sobre la roca, pudo prevalecer porque estaba arraigada en algo fuerte, sólido, y esta pudo sobrevivir y pudo rebasar las amenazas más fuertes de su tiempo. Todo lo que hoy día nosotros podamos identificar que no está fundamentado sobre la roca, debemos de moverlo para que la roca, que es Cristo, lo sustente. Hablar de Cristo como fundamento es ponerlo en su lugar. Por mucho tiempo yo crecí escuchando algo muy bonito, filosóficamente hablando, pero que no va conforme al principio escritural. Escuché decir que Dios solo debe de tener el primer lugar, o debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Cuando usted ve la escritura, la Biblia dice que Cristo debe de ser el todo en todos. Usted puede tener a Dios en primer lugar en su vida y al diablo en segundo y otras cosas en el tercero. Por eso hay personas que dicen que aman a Dios y su conducta lo niega. Pero cuando Él es el todo de nuestra existencia, Él estará en el primer lugar, en el segundo, en el tercero y en todo lo que nosotros podamos hacer. Sabremos que no hay nada oculto que se escape de su voluntad y de su conocimiento, que su luz esparcirá toda tiniebla. Podremos decir como el salmista: ¿dónde me iré que no esté tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé que no esté tu presencia? Así que hablar de Cristo como fundamento es colocarlo en su lugar, es darle la preeminencia, ponerlo no en eminencia, sino en preeminencia. Por encima de lo importante está lo más importante, preeminente. Y eso nos hace permanecer de pie. Y eso nos da cobija para poder sobrevivir al día malo. Entender que estamos refugiados en Él, que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Puede darnos reposo en medio de cualquier tormenta. Puede darnos garantía de preservación. Se cumple lo que dice la Escritura: que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Porque tu refugio y tu esperanza no está en lo pasajero, sino en aquello que nunca ha sido movible y que nunca ha de perecer. Pero cuando vemos la diferencia entre estas dos casas, Lucas capítulo 6, verso 48, entonces plantea y dice: semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó, ahondó, puso fundamentos sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu con aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y esto es tipo de estar establecido sobre Cristo, su palabra, su presencia y su gracia, lo cual es lo único que garantiza que podemos expresar su naturaleza. Pero esto no es nuevo, ni es solo para nosotros. Desde tiempo antiguo Dios estaba interesado en que su pueblo conociera que no había otro fundamento mayor que Él, que no había mejor refugio que su presencia. Por eso Isaías capítulo 28, verso 16 hace una declaración profética referente al Cristo que había de venir antes de que Él fuera enviado a este mundo. Isaías 28, 16 entonces declara: por tanto el Señor dijo así: he aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, para que el que crea en Él no se apresure. Y aquí esta palabra de Isaías 28, 16, no se apresure, tiene que ver con algo muy interesante. Y esto habla de un cimiento estable, haciendo referencia de que el único refugio que nunca va a colapsar se llama Jesucristo. Esa profecía tiene que ver con la venida de Cristo, y la expresión no se apresure, tanto en el pacto antiguo como en el nuevo, tiene que ver con el no ser avergonzado. Voy a ponerlo de esta manera: Dios puso la principal piedra, la roca inconmovible, llamado Cristo, para que quien crea en Él no sea jamás avergonzado. Usted podrá ser sacudido, amenazado, se podrá ser probado, podrá ser afectado en cualquier área de su vida,
pero Él nunca permitirá que usted sea avergonzado. Por cuanto ha puesto a Dios por su esperanza, Dios te librará del día de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra, porque hay gran privilegio, hay gran garantía y hay gran favor cuando nuestra confianza ha sido puesta en Cristo. Habla de cimiento estable, del único refugio seguro, y esta realidad es expresada luego en el pacto nuevo ratificado por el mismo Cristo. Y cito 3 pasajes para que lo estudie y luego concluyo. Romanos capítulo 9 verso 33 dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión la principal piedra, la que sostiene pero se convierte en roca de caída. El que cree en Él no será avergonzado. Esta parte la firma esta declaración. Pero hay otros pasajes bíblicos que dicen qué pasa con el que no cree en Él, ignora el fundamento y lo menosprecia. Luego entonces afirma Romanos 10:11, el que cree en Él no será avergonzado. Pero primera de Pedro capítulo 2 verso 6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Primera de Pedro 2:6, el que creyere en Él no será avergonzado. Pero luego entonces, Primera de Pedro 2, del 5 al 8 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Por lo cual dice la Escritura: pongo la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, el que cree en Él no será avergonzado. Mire por qué. Porque para vosotros, dice aquí, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra principal del ángulo, la que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. Así que entonces Pedro usa 3 pasajes del Antiguo Testamento para citar esta realidad y ilustrarla a nosotros a nuestros días. En estos 3 pasajes usa la metáfora de la piedra para mostrar cómo Cristo debe de ser el fundamento que sostenga nuestra vida, familia, proyectos y todo lo que nosotros emprendemos. Si Cristo no es lo que sostiene, aquello que nosotros somos en algún momento será expuesto y podrá colapsar. Lo segundo es que habla de que esa misma piedra se convierte en una piedra de tropiezo, en la cual aquellos que la desecharon por ella misma serán juzgados. Y aquí quiero detenerme un minuto. Nadie que ha escuchado la palabra de Dios podrá alegar ignorancia en el día que nos presentemos delante del Señor. Ya sea que vayamos nosotros a su presencia o que Él retorne. Usted y yo hemos escuchado palabras, se nos ha presentado la verdad del Evangelio. Excusas de alegato de ignorancia no puede haber, porque el que conoce la verdad ya es hecho responsable para vivir conforme a ella. La misma verdad que me da entendimiento es la misma verdad que me juzga. La misma palabra que imparte la vida es la misma palabra que imparte todo lo que tiene que ver con un juicio que busca establecer una diferencia entre la verdad y la mentira en cómo vivimos conforme a esa verdad que conocemos. Por eso la Escritura dice: es el tiempo. Y por eso entiendo que si usted quiere saber escatológicamente en qué momento estamos, yo creo que Cristo retorna, pero note que hay algo que tiene que suceder antes. La Biblia dice: es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Lo puedo repetir: es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y luego dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde? Aparecerá el impío y el pecador.
Ahora deténgase un minuto. Hasta ahí vamos bien. La gran pregunta del texto es: ¿cuál es la casa de Dios? Porque para muchos de nosotros usted le pregunta cuando sale de aquí: ¿dónde estaba? Te dice: yo estaba en la casa de Dios. Bueno, usted estaba en un edificio de una congregación. Pero según la Biblia, Dios dijo que ya no habitaría más en la casa hecha por la mano del hombre, sino que hay una casa que Él mismo compró a precio de sangre, la adquirió y la está edificando. Y Mateo 16:13 dice: yo edificaré mi iglesia, esa casa donde habita y reside la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde va a comenzar el juicio? ¿En este edificio o aquí? El juicio comienza en la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios, usted es la casa de Dios. Y si nosotros que conocemos el Evangelio con dificultad, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Nótelo de esta manera. Este es el tiempo de que cada uno de nosotros debemos de convertirnos en una especie de inspectores de estructuras. Y antes de que llegue, no mañana ni la semana que viene, esta misma noche, antes de esta misma noche, cuando usted tenga un espacio de soledad, revise lo que usted está construyendo. ¿Dónde estoy edificando mi vida de fe? ¿Dónde estoy edificando mi familia? ¿Dónde estoy edificando mi matrimonio? ¿Cómo está construyéndose la salvación de Dios para mi vida, que debo de defenderla con temor y temblor, aunque la recibí por gracia? ¿Cómo estoy edificando mis principios operacionales en la tierra? ¿Estoy practicando justicia o no? ¿Estoy viviendo conforme al orden divino o no? Y cuando haga el cálculo, entonces, si descubre que toda la vida ha estado construyendo en la arena, está a tiempo de hacer una mudanza hacia la roca. Si no lo hace, cuando venga el día de la prueba, la catástrofe no será culpa de quien avisó, sino de quien no tomó las medidas del lugar. Nosotros vivimos en una posición geográfica y litoral donde continuamente vienen tormentas. Usted y yo sabemos, los que vivimos en esta región del Caribe, que organismos se dedican todo el tiempo, con tormenta y sin tormenta, a advertir a personas que construyen sobre zonas de ríos de altos riesgos. Siempre la excusa es que no hay dinero, que no hay otro medio, que no hay otra cosa, pero es que allí sale más cómodo porque no cuesta nada. Y el ser humano no le gusta nada que no cueste, no le gusta nada que cueste esfuerzo y sacrificio, le gusta lo fácil. Por lo tanto, continuamente se advierte que hay riesgos, peligros. Y cuando vienen las tormentas, a esa persona hay que desalojarla a la fuerza, porque todavía ven su vida en peligro y siguen insistiendo. Y la obstinación es una especie de pecado. Cuando uno no revisa el fundamento correcto de su vida, usted no se pone en riesgo solo usted. Si el problema fuera usted solo, no fuera nada. Usted pone en riesgo su vida, la de aquellos que le aman y que usted ama, y por ende aún su propia generación. Ante esta realidad, entonces, la revisión que debemos de hacer es: ¿en dónde está fundamentada nuestra fe? ¿En quién está fundamentada nuestra confianza? ¿Estamos dependiendo más de los sistemas que de Dios? ¿Nuestra confianza depende de lo que diga la boca del hombre o de lo que dice Dios por medio de su palabra? ¿Cuál es el fundamento que nos está sosteniendo? Y la realidad en la Escritura es que la Biblia presenta a Cristo como ese fundamento y plantea que Él es la piedra principal del ángulo, aquella que da definición, estabilidad y confianza a quien habita en su presencia. Esto significa que Cristo es ese nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos confiar. Esto significa que en el nombre de Cristo podemos ser salvos. Esto significa que Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es la roca inconmovible. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay sanidad.
En Cristo hay liberación, en Cristo hay redención, en Cristo hay restauración y reconciliación, en Cristo hay salvación, hay vida eterna. Somos bendecidos en Él desde antes de la fundación del mundo, y en Cristo estamos completos y lo tenemos absolutamente todo, aunque aparentemente nos falten muchas cosas. Cuando decimos en Cristo estamos completos, ¿sabe lo que significa? Que si Cristo no es suficiente para su vida, entonces dígame usted qué lo será. Si usted no está conforme, oiga, si usted no vive contento, si usted no se sacia, si usted no se siente satisfecho, si no ha encontrado contentamiento en Cristo, entonces yo le agradezco que usted me diga a mí en qué lo encontró. En las drogas, para nada. En los afanes de este mundo, menos. En los deseos de los ojos, en la vanidad de este mundo, menos. Todo eso pasará. Y todo eso deja un sabor amargo en la vida de quien lo practica. Pero cuando usted disfruta la vida de Cristo, la Escritura dice que Él es precioso para aquellos que le aman y disfrutan de su presencia. Pero para aquellos que le aborrecen, se convierte en una roca de caída. La pregunta del salmista es aquella con la que quiero concluir. Si son o si fueran destruidos los fundamentos, aquellos que nos ha sostenido, la pregunta es: ¿en dónde aparecerá el justo? Y es que hay un fundamento singular, no plural, que nadie podrá destruir. Su nombre es Jesucristo. Es accesible por medio de la gracia para todos nosotros. Lo único que necesitamos es poner nuestro enfoque, nuestra confianza, nuestra mirada en Él, para cuando venga el día de la dificultad, de la adversidad, de la prueba, su retorno que consumirá como un fuego consumidor, no nos alejemos avergonzados, sino confiados en saber que el fundamento firme en quien ha estado depositada nuestra vida y nuestra confianza, nuestro presente, pasado y futuro, dará garantía de que no nos dejará caer. Es mi oración que la gracia de Dios nos afirme en esta verdad y volvamos cual nunca antes a abrazarnos de la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro, el único que tiene garantía de que aunque todo el mundo nos dejare, aunque todo claudicare, aunque todo fracasare, Él nos sostendrá y nos sustentará con la diestra de su justicia. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Póngase de pie conmigo en esta hora y permítame orar con usted. Quizás al escuchar esta palabra hoy te preguntas: ¿cuál es el fundamento que sostiene mi vida? Para muchos su fundamento es su trabajo, para otros su profesión, para otros su economía que les hace sentir seguros, para otros probablemente el orgullo, la posición, el estatus, puede ser hasta la posición ministerial un falso fundamento. Pero todo esto y mucho más de lo que he hecho mención, un día puede colapsar. Allí viene la decepción, la duda, la frustración. No sé hasta ahora cuál ha sido el fundamento que te ha sostenido. Pero quiero decirte en esta hora de parte del Señor que estás a tiempo de que el fundamento de tu existencia sea o vuelva a ser Cristo.
Yo oro hoy y quiero presentar ante el Señor personas que están al alcance de esta palabra, que han atravesado profundos procesos de decepción, de tristeza, de depresión, de dudas, desánimos. Algunos hasta han claudicado en cuanto a su fe. Es mi oración que hoy la palabra de su gracia traiga un tiempo de restauración y podamos seguir cavando, traspasando las capas de tierra, de arena, de piedras arcillosas que hay en nuestro entendimiento, conceptos, paradigmas, ideas erróneas, y volvamos al fundamento que es Cristo, y para encontrarlo seamos guiados por medio de la palabra de su gracia. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, oro por matrimonios, por familias, por vidas cuyo fundamento vuelva a ser Jesucristo. Que nuestro enfoque y confianza no esté en nada de lo pasajero y temporal que este mundo puede ofrecer, sino en Cristo, quien es el ancla de nuestra salvación, aquella roca que es preciosa para quien confía en Él. Y que la seguridad y paz que produce ese fundamento sea transmitido a nuestras vidas, de forma tal que podamos estar confiados y en reposo, porque sabemos quién es que nos sostiene. Te doy gracias, oh Dios, porque si fueren destruidos los fundamentos, el justo, aquel que te ama y te teme, le queda el fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ti correrá el justo y levantado será. Gracias te doy, Padre, y exhorto a cada familia, cada matrimonio, cada creyente al alcance de esta palabra a hoy separar un tiempo y revisar si es Cristo que ha estado sosteniendo aquello que estás edificando, y si no es Él, entonces estás a tiempo de volver a su presencia. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.